Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carolina Navarrete, mi compañera Paola Martínez. Vamos a exponer el artículo que nos correspondió de trastornos del sueño en la esclerosis lateral amiotrófica. Primero que todo, somos el grupo 323 y vamos a hacer una breve introducción a lo que significa esta enfermedad. El ELA, como sus siglas lo indican, es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad del sistema nervioso neurológica progresiva que destruye las células nerviosas y causan discapacidad. Esta enfermedad la padeció el científico Stephen Hawking. El ELA es un tipo de enfermedad de las neuronas en la que las células nerviosas gradualmente se rompen o se mueren. ¿Sí? También es un exceso de la producción de glutamato que hace que las neuronas mueran. Bueno, en cuanto a las causas, han habido varios estudios en los cuales han determinado varias causas, ya que aún no se tiene a ciencia cierta la veracidad. Uno fue en el 93, donde descubrieron mutaciones en un gen producido en la enzima SOD1, donde asociaban algunos casos de la familiar. Esta enzima es un potente antioxidante que protege al cuerpo frente a lesiones producidas por radicales libres. Otra investigación se centró como tal en el glutamato, donde indican la degeneración de la neurona motora. Los pacientes con ELA tienen niveles de glutamato mucho más elevados, tanto en su sangre como en el líquido cefalorraquídeo. Los estudios de laboratorio demostraron que las neuronas comienzan a morir cuando están expuestas durante muchos o largos periodos de tiempo a niveles excesivos de glutamato. Bueno, los síntomas del ELA, como también ya lo mencioné, afectan las neuronas motoras inferiores, que son los encargados de los músculos de la cara. Entonces, dificultad primero para caminar o hacer sus tareas diarias, tropiezos y caídas, debilidad en las piernas, pies o tobillos, debilidad o torpezas en las manos, balbuceo o dificultad al tragar, calambres musculares, dificultad para sostener la cabeza en una postura correcta. Bueno, ya nos vamos a centrar como tal en el artículo. Como lo decía mi compañera, el artículo como tal es Trastornos del sueño en esclerosis lateral amiotrófica. Es un estudio basado en un cuestionario realizado en la India. Es importante aclarar que es el primer estudio de la India que proporciona información sobre la presencia de trastornos del sueño en la enfermedad, en el ELA. El estudio está basado en un cuestionario donde estudia los trastornos del sueño prevalentes en pacientes con ELA, mostrando los trastornos más frecuentes en la enfermedad. Bueno, el objetivo de este estudio fue determinar el espectro de trastornos de sueños en factores que puedan asociarse con el sueño deficiente en pacientes con ELA. Los datos que surgieran en este estudio serían útiles para mejorar la calidad de vida mediante estrategias de intervención apropiadas. En cuanto al diseño de ambientación, pues es un estudio observacional basado en un cuestionario realizado en el hospital Sir Ganga Ram de Nueva Delhi, de mayo de 2014 a abril de 2016. Se realizó basándose en una historia detallada, un examen clínico, un estudio de conducción nerviosa y una electromiografía en pacientes que tuvieran síntomas sospechosos, que asistieran al servicio de neurología del hospital y que ya tuvieran la enfermedad como tal diagnosticada. Los criterios que se utilizaron en la inclusión fueron pacientes, como indico, que ya tuvieran diagnóstico de ELA y probable según los criterios del Escorial. Pacientes de cualquier género y pacientes que dieran su consentimiento informado para poder realizar el estudio. Bueno, las medidas utilizadas fueron dos. La escala de calificación funcional de la esclerosis lateral amiotrófica es un instrumento para evaluar el estado funcional de los pacientes con ELA. Incluye 10 parámetros para evaluar las funciones de bulbar y motor. El puntaje mínimo es 0, el puntaje máximo es 40, con puntajes bajos que indicarán con discapacidad severa. La otra es la escala de somnolencia de Epworth. Es un cuestionario común para evaluar la somnolencia diurna excesiva. Comprende de 8 preguntas, a las que se obtiene respuesta de una escala de 0, que no es probable que se duerma, a 3 y es muy probable que se duerma. El puntaje total máximo es de 24. Un puntaje de 10 y más sugiere una somnolencia diurna significativa y los pacientes con puntaje de más de 15 tienen somnolencia diurna severa. Otra medida utilizada fue el índice de calidad de sueño de Pittsburgh, que es un cuestionario de autoevaluación en el que se evalúa la calidad del sueño del mes anterior del paciente.
Son 19 elementos, generan 7 puntuaciones de componentes, que son la calidad subjetiva del sueño, la latencia del sueño, duración del sueño, eficiencia habitual del sueño, trastorno del sueño, uso de medicamentos para dormir y función diurna. La suma de las puntuaciones de los 7 componentes produce una puntuación global. Cada componente tiene un valor de 0, que significa que no tiene dificultad, a 3, que es una dificultad grave. La puntuación global varía de 0 a 21 y una puntuación mayor a 5 se considera normal. Se utiliza para clasificar a los sujetos como durmientes pobres. Bueno, otra medida utilizada fue el cuestionario específico de enfermedad. Se ha desarrollado un cuestionario traducido al idioma hindú para evaluar a pacientes indios, el cual se modificó para evaluar a los pacientes con ELA. Hay 53 preguntas divididas en 3 secciones. La sección 1 es de 36 preguntas, trastornos del sueño que incluyen apnea obstructiva del sueño, narcolepsia, insomnio, síndrome de piernas inquietas y parasomnia. Sección 2, que son 7 preguntas, síntomas específicos del ELA que interrumpen el sueño de los pacientes, calambres musculares, dificultad para girar a los lados, dolor de extremidades, cabeza, cuello, espalda, falta de aliento mientras están acostados, tos, atragamientos repentinos que conducen al despertar, nicturna y acidez estomacal durante el sueño. Y la sección 3, que consta de 10 preguntas, enfermedades médicas asociadas a la historia pasada. Otro método fue la escala de evaluación del síndrome de piernas inquietas, que es una herramienta para evaluar la gravedad del síndrome de piernas inquietas. Indica qué tan agudo fue el trastorno que afectó a estos pacientes en la semana anterior. Se tienen 2 categorías, que son síntomas, la naturaleza, intensidad y frecuencia, y su impacto, sueño, estado de ánimo y trastorno en el funcionamiento diario. Las preguntas se califican de 0 a 4, donde 4 representan las manifestaciones más graves y 0 las menos graves. La puntuación total puede variar de 0 a 40. Bueno, otra de estas medidas fue la escala de ansiedad y depresión del hospital. Es una medida de ansiedad y depresión breve de 14 ítems automodificada. Las puntuaciones de 8 a 10 se clasifican como leves y de 11 a 15 moderadas, 16 y más como ansiedad y depresión severa. La entrada de los datos se verificó en intervalos periódicos mediante la comprobación cruzada de todos los cuestionarios completados para garantizar la precisión de los resultados. En cuanto al análisis estadístico, se realizó utilizando el paquete estadístico para las ciencias sociales en la versión 17.0. Se calculó la mediana para las variables continuas, donde se calculó la mediana para las variables continuas. Los datos también se compararon con los controles pareados por edad y género. Los factores predictivos de la mala calidad del sueño y los trastornos del sueño en pacientes con ELA se evaluaron al dividir a los sujetos en estudios de 2 grupos con y sin estos atributos. Se compararon los grupos mediante análisis de regresión logística, invariado y multivariable. Bueno, ya pasamos a los resultados. Entonces, un total de 40 pacientes con ELA fueron entrevistados prospectivamente. La mediana de edad de los sujetos entre la presentación fue de 58.5 años, en un rango de 44 a 75, con la mayoría de 75%, mayor a 50 años. La mediana de edad de inicio de ELA fue de 56.25 años, rango de 42 a 74.5. Habían 23, 57.5% hombres y 17, 42.5% mujeres. La duración media de la enfermedad fue de 18 meses, rango de 4 a 120. En el grupo de control hubo 190 sujetos emparejados por edad y género. En cuanto a los trastornos del sueño, en 28 de 40 pacientes con ELA, 26 pacientes tuvieron insomnio, respiración alterada del sueño en 21, y sin embargo no hubo observación de que tuvieran narcolepsia o parasomnio. Solo 6 de los pacientes tuvieron insomnio primario. Entre los 26 pacientes que reportaron insomnio, 16 tuvieron dificultades para iniciar el sueño, 23 para mantener el sueño y 10 tuvieron que despertar temprano en la mañana. La interrupción del sueño atribuible a los síntomas asociados con el ELA se observó en 34 pacientes, que incluían calambres musculares en 17 pacientes,
dificultad para voltear a los lados en la cama en 16 pacientes, dolor en diferentes sitios del cuerpo en 9, disnea al acostarse en cama en 11 pacientes y ahogo y tos al dormir en 2 pacientes. Bueno, en resumen, las características significativas de los pacientes con ELA que tenían trastornos del sueño fueron puntuación de somnolencia diurna de 0,024, despertar nocturno de 0,06, mala calidad del sueño reflejada por la PSQL global y la ansiedad de la depresión de 0,13. La somnolencia diurna, así como la ansiedad y la depresión, calificaron para la regresión logística multivariable. Sin embargo, el único factor predictivo significativo de la presencia de trastornos del sueño en pacientes con ELA fue la somnolencia diurna, 0,43 o 1435, el 95%. Bueno, en cuanto a la discusión de los resultados que se obtuvieron, es claro que los trastornos del sueño en pacientes con ELA han recibido muy poca atención. La mayoría de estas quejas se han atribuido principalmente a la hipoventilación nocturna. El 59% de los pacientes con ELA notificaron trastornos del sueño y un tercero lo notificó de moderados o graves. Las observaciones importantes son la presencia de alta frecuencia en trastornos del sueño, que es un 70%, con mala calidad del sueño en la mitad de los pacientes. El insomnio fue uno de los trastornos del sueño más comunes, seguido de la respiración con trastornos del sueño. La calidad del sueño se asoció significativamente con la presencia de trastornos del sueño, insomnio, somnolencia diurna, despertares nocturnos, dificultad en la iniciación y mantenimiento del sueño, acidez estomacal y ansiedad y depresión en nuestro estudio. El insomnio secundario, que fue el 76,9%, fue el subtipo predominante en el estudio. El insomnio puede estar relacionado con el trauma emocional de estar pues al tanto del diagnóstico de la enfermedad que tienen estos pacientes y la presencia de ansiedad y depresión. Bueno, ya pasando a las conclusiones, primero pues se garantizó la mayor concienciación con respecto a la alta prevalencia de trastornos del sueño con pacientes con ELA. En general, la otra conclusión fue, en general, la presencia de somnolencia diurna es el único predictor de la mala calidad del sueño y la presencia de trastornos del sueño en pacientes con ELA. Eso fue referente al artículo que tenemos. En cuanto a la referencia o de dónde lo obtuvimos, este viene de un sitio llamado Wolters Kluwer, que es un medno, donde ofrece servicios de publicación en revistas de medicina revisada. La misión de Medno es ayudar a las sociedades médicas a difundir la investigación, apoyando así la transformación de la investigación en conocimientos. Medno fue adquirida por Volker Plumer, que es como el sitio donde está, en diciembre de 2011 y ha seguido aumentando su cartera de revistas, extendiendo sus asociaciones de publicaciones en China, Oriente Medio y otros mercados que están en crecimiento. En la actualidad, Medno brinda servicios de publicación a más de 350 revistas de la sociedad médica en más de 40 especialidades. Bueno, ya vamos a hablar como tal del hospital. El hospital donde se realizó el estudio se llama Sirjan Ram. Este es un centro de salud privado que también ofrece un servicio gratuito para los desfavorecidos en la ciudad. El hospital fue fundado inicialmente en 1921 en Lahore por Sirjan Ram en 1851, un ingeniero civil filántropo líder de su época, después de la participación de 1947. El hospital Sirjan Ram de la India continúa manteniendo su carácter caritativo de acuerdo a los deseos de su fundador. Los fondos generados por el servicio hospitalario se utilizan parcialmente para brindar la atención gratuita a los pacientes pobres y necesitados. Y pues básicamente este fue el artículo escogido. Muchísimas gracias por ver el video, espero que haya sido de su agrado.